Nuevamente con ustedes, Economía y Mercados, amigos. El día de hoy vamos a estar aquí con ustedes en ausencia de nuestro conductor principal, que es el licenciado Rafael Castillejos Guízar. Y bueno, como siempre en estas charlas que tenemos con Economía y Mercados, el día de hoy vamos a interesarnos en el tema que está muy al momento, que es el COVID-19, o sea, el coronavirus del 2019. ¿Y en qué medida está afectando? Bueno, obviamente es una pandemia global, a nivel mundial, están recibiendo todos los países ya prevenciones de las que se deben de tomar en cuenta y obviamente qué estamos haciendo como continente americano, tanto Canadá, los Estados Unidos, México desde luego y todo el resto de América Latina, Centro y Sudamérica. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Bueno, el COVID está ahorita al momento de lo que estamos observando. En la primera imagen es el COVID y sus efectos en la economía global y la prevención para controlar esta pandemia mundial. Tenemos ahí que el director de la Organización Mundial de Comercio, de Salud, estoy muy metido con el tema de la economía y mercados, Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, que publicó en su cuenta de Twitter y que ha demostrado la manera correcta de cómo debe de conducirse para efectos de evitar que vaya a haber contagios y obviamente las precauciones que deben de tomarse, ya muy sabidas por todo el público, que debe manejarse más o menos una distancia de 2 metros aproximadamente entre individuos y obviamente evitar los contactos, evitar el saludo muy tradicional que se da al estilo europeo, de beso en la mejilla, estrechar la mano. En el caso nuestro es muy continuo que el abrazo, el afecto que se demuestra a las personas. Bueno, pues tendremos que ser un poco más cautelosos en ese sentido y no dejar de mostrar la simpatía que sentimos o la empatía que tenemos por las personas, y esto obviamente nos va a hacer continuar. Tenemos allí un plano mundial de lo que es el blindaje frente al COVID-19. Esto nos está demostrando cómo está afectando a los Estados Unidos, a México, Centroamérica y obviamente la parte de Europa, que es la más afectada actualmente con relación a lo que es el COVID-19 y qué es lo que puede suceder en la situación que a continuación estamos observando. Como seguimiento del COVID-19, el total de los casos confirmados es de 182.026 casos, de los cuales 96 son activos, casos con recuperación 76.000 y los casos mortales que han sido 7.138 hasta el día de hoy. Esto, por ejemplo, los números que arrojan por allí de Japón, las princesas Diamante, Malasia, Canadá, Qatar, Australia y todos estos datos, cómo los podemos observar ahí en el plano y cómo en el continente americano se está viendo más afectada la parte de Norteamérica, un tanto allí en México, no deja de verse las situaciones de Colombia, muy poco en Venezuela, pero el Perú está también, Panamá, que es otro de los países más afectados, y obviamente más difícil ahí al centro del cono sur, que es Brasil, y al sur Chile y Argentina. Esto nos muestra también en el mapa del coronavirus de la propagación global del 16 de marzo del 2020. Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad de Johns Hopkins y que no refleja la información más actualizada de cada país, pero sin embargo ahí estamos observando de los 81.000 afectados en el caso de China, 3.217 han sido muertos ya. En el caso de Italia fueron 27.980 y tenemos 2.158 fallecimientos.
en Irán de 14.991, que son los 3 países más afectados. En el caso de los Estados Unidos, ahí podemos observar que han sido 4.282 casos, de los cuales han sido 74 fallecimientos. Y bueno, pues en el Reino Unido, 1.543, es una isla, la condición de lo que es Inglaterra específicamente, porque pues el Reino Unido es todo lo que abarcan los otros países unidos a la corona. En Holanda también igualmente pocos afectados. Y así sucesivamente se está observando cómo podemos tener en cuenta lo que está haciéndose con esta escala de... aquí vemos una gráfica de los casos de la evolución del coronavirus desde el 22 de enero a la fecha. Y bueno, pues con las cifras que yo hace un momento di con un mapa que está activo, es un mapa digital que está actualizándose. Esto lo teníamos como fechas desde el 22 de enero y cómo se fue haciendo la escalada en los meses de marzo hasta el día 16. Sin embargo, estas son cifras del Infobae y cómo ha ido perfilándose en el número de muertes, que hablan de 6.519 muertes ya por cuestiones del virus. No es tanto el hacer el alarmismo, son situaciones que se recrudecieron antes de poder activar las alarmas para poder contrarrestar este virus. Y bueno, pues podemos observar en la siguiente de cómo la economía global se ciñe contra el COVID-19. Esto nos significa que, por ejemplo, en el caso de Canadá, el primer ministro Trudeau ya ha puesto medidas económicas para financiar algunas de las acciones para que no se descapitalicen, que haya circulante, que puedan sostenerse las actividades económicas. Y pues obviamente los Estados Unidos frenaron, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York para poder evitar una situación de paranoia por los inversionistas. Muchos de los inversionistas que estaban retirando sus acciones pararon en ese momento, y esto permite que no haya ese pánico, a veces innecesario, pero bueno, tenemos que ser precavidos en cuanto a la salud y pues también ver la parte económica, que no se vaya a desactivar todo lo que tenemos previsto. ¿Qué ha hecho el mundo científico para todo esto? Bueno, en Pathways, que es un laboratorio en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, han encontrado ya de hace tiempo, ellos manejan la nanotecnología como una respuesta para contrarrestar el COVID-19. ¿Qué es lo que encontraron? Por ejemplo, tienen elementos como un producto que es un Genomex. Esto es un reforzador del sistema inmunológico y que previene combates y cualquier virus y bacteria. ¿Qué es lo que hay en esto? Bueno, otro más que es un link, que es ácido butírico, y este fortalece el sistema inmunológico, previene y combate el problema del coronavirus también, porque atiende todo lo que es la microbiota en los intestinos y el cerebro, y de esta manera ellos han demostrado que muy rápidamente, algo que ya existía, este producto ya tiene 2 años en el mercado, y déjeme decirle algo muy importante, lo de Genomex o GNMX. La MX proviene porque este es un producto de patente norteamericana, pero que se produce en México. Estos no son medicamentos, estos son suplementos que han permitido hacer una labor extraordinaria para poder reforzar el sistema inmunológico, reactivar la renovación celular, y esto es lo que la tecnología o la nanotecnología ha estado haciendo. Existen actualmente más de 170,000 infectados, que eran las cifras que dábamos hace un momento, con 6.680 fallecidos a raíz de la pandemia, y desde los inicios mantuvo un vilo todo mundo. Por eso, no importa qué escenario esté atravesando cada país, la contención del coronavirus es vital en pos de evitar una mayor propagación. Bueno, hoy la circulación del virus se expande a más de 130 países, ¿sí?
Y con esto, minuto a minuto, el saldo de los infectados y fallecidos, de alguna manera por los descuidos que no se están teniendo adecuadamente el manejo de esto. De este modo, a nivel mundial, los países ya están en las fases de contención de medidas para prevenirlo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, las medidas de prevención que debemos de tener en cuenta es el aislamiento. Clave para prevenir la expansión del virus, dice, la autocuarentena puede ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus. A partir del 3 de marzo se definió que el coronavirus 19 o COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 3.4% según la Organización Mundial de la Salud, con población de ancianos o pacientes con afecciones preexistentes más afectadas. La autocuarentena no solo evita que otros se enfermen, sino que puede salvar la vida de las personas. ¿Esto qué nos significa? Bueno, tener medidas de prevención. El aislamiento es clave para prevenir la expansión del virus, sí. La autocuarentena puede ayudar a detener la propagación del virus, sí. Y a partir del 3 de marzo, que ya leímos anteriormente, bueno, pues esto debe de evitarse en toda medida. Y la conciencia social es fundamental, sí. Es fundamental porque realmente uno tiene que saber que no solamente se toman las medidas preventivas para cuidarse uno mismo, sino para proteger a otros. Ya estamos observando cómo esto puede funcionar y desde luego vamos a ver aquí, por ejemplo, la presencia del nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en los 17 países de América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Guatemala. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que no solo no debemos de mencionar las noticias tristes, también hay algo bueno. La NASA hizo del conocimiento a nivel de sus sistemas de información y de sus sitios que la temperatura del globo en la Tierra ha reducido 1 grado a partir de la inactividad que se ha tenido a nivel global. Obviamente los más activos, pues como estaba en China, pero también lo ha sido en otros países europeos. Y de esta manera se ha podido controlar, independientemente de lo que como consecuencia de la extinción de los incendios que se estaban dando, esto permite que haya un mejor aspecto de la vida. ¿Qué nos está anunciando? Bueno, debemos de ser muy cautos en que el desarrollo, por más acelerado que queramos hacer, también debemos de tener en cuenta que la economía no lo es todo. La salud es primero. Hay que recordar un poquito a Abraham Maslow, que en la pirámide de Maslow establece que la base es la satisfacción de las necesidades fisiológicas como primera etapa. Si hay hambre, si hay cansancio, si hay sed, si no se duerme bien, bueno, pues el organismo no está apto para poder continuar a la siguiente etapa, que es la de pensar o aprender. En esto es una lección que tenemos que tomar muy en cuenta, el que tenemos que aprender que a la vida, a la naturaleza y a este planeta que es el único que tenemos que buscarlo con mucho respeto. Con esto vamos a ir a un corte comercial y continuaremos enseguida con este tema del COVID-19. Les agradecemos que estén con nosotros y agradecemos a todos aquellos que desde los Estados Unidos, desde los partes interiores del estado de Chiapas, de otros estados del país que nos escriben y nos hacen mención del programa. Nos da mucho gusto que se amplía esta señal y que además estamos, como siempre, atendiendo lo que el público espera de nosotros como Economía y Mercados. Y bueno, va un comercial. A Florecita Hernández le vamos a agradecer que hizo gran parte de este programa del día de hoy. Y aquí estamos después de este corte comercial.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Un programa del campo en donde analizaremos las nuevas tecnologías que sirvan de apoyo para la producción y la productividad chiapaneca. En este foro hablaremos de temas tan importantes como es la ganadería y la agricultura, siempre considerando la productividad y la producción a bajos costos. Te invitamos a vernos a las 5:30 de la tarde todos los lunes. Pues muy bien, amigos de Economía y Mercados, volvemos a insistir en la ausencia de nuestro conductor principal, que es el licenciado Rafael Castillejos Guízar. Estamos aquí con gusto atendiendo este día lo que es el tema del COVID-19 o el coronavirus. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ya hablábamos hace un momento de lo que prácticamente sí se pueda ver y observar en el tratamiento de lo que es este coronavirus y con qué se ha atendido. Por ahí en los recuadros aparece lo que es el Genomex. En este caso estamos hablando de un producto natural que ha sido sorprendentemente efectivo porque probamos, por ejemplo, que en el primer intento de una tos se puso una cápsula en un té de manzanilla común endulzado con miel y esa cápsula que se diluyó. Se hicieron unas gárgaras y todo, y efectivísimo, desapareció ese problema en un mismo día. Lubricó muy bien la garganta. Hay que recordar que las infusiones, las bebidas calientes, no permiten que prolifere estos virus en la garganta, en el esófago, y esto evita que se vayan. Ahora, si se toma agua de manera abundante, eso propicia que se vayan al estómago y los jugos gástricos se encargan de destruirlo también. En todos sentidos hay que seguir conservando los que tengan para poderse limpiar sus manos con gel, excelente. Los que no, bueno, pues lo pueden hacer lavándose las manos con jabón. Volvemos a insistir, los casos de temperaturas altas no sobrevive este virus, estamos en alguna ventaja. Si ustedes se preguntan por qué en alguna medida los países árabes no han mostrado esto, yo creo que la sequedad y la insolación que se produce en esos países no le permite a este virus sobrevivir. Por eso a lo mejor mencionaba el presidente Trump, en abril se acaba este problema. ¿Por qué? Bueno, viene la primavera, aumentan las temperaturas y en este caso el virus tiende a desaparecer. Esperamos que todo esto que mencionan es obviamente las frases de él son por los asesores con que se cuentan en esos niveles de gobiernos. Y bueno, México no se ha quedado atrás. México está haciendo lo propio con el propósito de crear conciencia en la sociedad. Aquí más adelante estamos observando, por ejemplo, en la condición de los síntomas del coronavirus, días después de la infección, los síntomas que incluyen fiebre y fatiga, cansancio que no se puede hacer. Hay una tos
seca, luego falta de aliento y dificultad al respirar y dolores musculares. Hay que ser muy cauto en esto porque, bueno, la fiebre, si yo estoy un buen rato en el sol y tengo una insolación, de seguro que voy a estar con una temperatura elevada. Si hay alguna intrusión o de algún elemento ajeno al organismo que hace toser. Y, obvio, la falta de aliento y falta de respiración. Hay que definir muy bien cuando realmente se tiene esto que es continuo, se tienen que actuar, y las recomendaciones que han hecho es que se llame al sistema de salud esperando que esto pueda evitarse en todos sentidos, y los sistemas de salud acuden al hogar para que no esta persona que ya tiene muy claros los síntomas de los que estamos hablando vaya a afectar a alguien más en un centro hospitalario o en el traslado de la misma, que tiene que irse a otro lugar, y evitamos así este tipo de problemas. En el caso de ¿qué debería de hacer para evitar la propagación del virus? Ya lo tenemos: lavarse las manos, taparse con pañuelos desechables cuando se tose o estornude, y se desecha el pañuelo al usado, pero muy bien desechado, no dejarlo ahí para que prolifere posteriormente, ni tirarlo a la calle. Luego tener la certeza de que estamos... si no tiene pañuelo, use la manga de la camisa para estornudar en el caso de este. Y debe de lavarse las manos al menos durante 20 segundos o lo que tome en cantar feliz cumpleaños 2 veces. ¿Qué le parece? Como si estuviera en un ambiente de festividad. Evite el contacto con los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Ya hablamos que la saludable distancia a la que se debe de actuar es de 2 metros entre personas. Si usted se sube en un colectivo, difícilmente lo va a lograr. Pero si no tiene nada que hacer, pues hágalo en su casa, llame por teléfono y haga de esto la posibilidad de evitar esto. ¿Qué ha sucedido para América Latina? En Bolivia hay 11 casos confirmados. El gobierno de Bolivia confirmó 3 casos que dieron positivos por el nuevo coronavirus, 2 en Santa Cruz y 1 en Oruro. Se trata de 2 mujeres mayores de 60 años que estuvieron de viaje en Italia y un joven veinteañero que estuvo en Madrid. Las autoridades decretaron la emergencia nacional para facilitar el uso de recursos estatales frente al coronavirus y anunciaron la suspensión de los vuelos con Europa y los eventos públicos masivos con más de 1,000 personas desde el sábado 14 de marzo, entre otras medidas. Enseguida tenemos Brasil, que es el que está en buena medida con 200 casos confirmados. La mayor parte de los afectados se encuentran en Sao Paulo, que es la ciudad más industriosa del país, la más desarrollada, que está al sur del país. Y Brasil fue uno de los primeros países del mundo en evacuar a los ciudadanos residentes en Wuhan, la localidad china donde se originó el COVID-19. El gobierno informó que 5 de los casos fueron por transmisión local por estar en contacto con otro paciente con coronavirus. Entre los contagiados está el jefe de prensa del gobierno, Fabio Weingarten. Esto es lo que ha estado sucediendo. Luego vemos Colombia, 54 casos. El primer caso, reportado el 6 de marzo, fue de una joven de 19 años que llegó a Bogotá procedente de Milán, en Italia. Según indicaron las autoridades colombianas, la mayoría de infectados fueron personas que habían viajado recientemente a Europa. Si bien también hay casos de transmisión local, el presidente Iván Duque declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria en el país por casi 3 meses y anunció la cancelación de todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas. La emergencia declarada un día después de que la Organización Mundial de la Salud calificara de pandemia el COVID-19 también contempla la suspensión del tránsito de cruceros en el país. Esto es el caso de Colombia. Ahora vamos a Costa Rica, que tiene detectados 35 casos. Costa Rica se convirtió el pasado 6 de marzo en el primer país de Centroamérica en detectar un caso de COVID-19.
El Ministerio de Salud informó que entre los casos confirmados hay 2 niños y 2 adultos mayores. El gobierno anunció medidas de prevención como limitar el aforo en sitios públicos a la mitad de lo que son el aforo normal, la prohibición de viajes de trabajo fuera del país de funcionarios públicos o el cierre de centros educativos en el caso que haya algún caso confirmado, si algún educador o estudiante estuvo en contacto con un infectado o si hay sospechosos. Estas son las medidas que se están llevando a efecto y tenemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, bueno, hay 4 casos, pues volvemos en el caso, es una isla. Cuba se unió a la lista de países con casos confirmados de coronavirus el 11 de marzo. El gobierno informó que 3 turistas italianos dieron positivo del COVID-19, un cuarto miembro del grupo dio negativo en la prueba. Los turistas llegaron en avión a La Habana y se desplazaron a Trinidad, en el centro del país. Esto los hace un poco más de riesgos. Y bueno, tenemos ahora casos más numerosos, que es el de Chile, 155 casos. El gobierno informó del primer caso el pasado martes 3 de marzo, un hombre de 33 años que regresó a Chile a finales de febrero de un viaje por el sudeste asiático. La mayoría de los casos se encuentran en la región metropolitana. El gobierno de Sebastián Piñera fue el primero en Latinoamérica en imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de Europa o China como medida preventiva para evitar una mayor propagación del coronavirus en su territorio. Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorios de los países de España e Italia deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países. Esto lo indicó el Ministerio de Salud el 11 de marzo. Y vámonos ahí con Ecuador, que también tienen los 37 casos confirmados. Ecuador registró su primer caso de COVID-19 el 29 de febrero, una mujer de 70 años que llevó el patógeno desde España. El gobierno ecuatoriano también comenzó a implementar restricciones más estrictas para los viajeros que provengan de naciones con brotes de COVID-19 en un intento por contener la expansión del virus en el país. Adelante, estamos con nuestro vecino Guatemala, solo 2 casos, esto es sorprendente, ha habido un muy buen manejo de la prevención en la salud. El presidente Alejandro Yamatei declaró que también el día 13 de marzo la entrada del coronavirus a Guatemala con el caso de un viajero procedente del norte de Italia que fue hospitalizado. Yamatei pidió a la población que no entre en pánico y que continúen con las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. A principios del mes, el gobierno declaró el estado de calamidad pública en todo el país, atendiendo la sugerencia hecha por el Congreso y ante la preocupación por la falta de recursos para tomar acciones por si llegara a ser afectado, recogieron medios locales. Esto fue lo que sucedió en Honduras. Bueno, pues ahí estamos observando Bien, pues entonces habíamos hecho los casos en 6 casos de Honduras nada más. México, 53 casos confirmados, y pese al aumento de los casos, las autoridades sanitarias de México indicaron que el 12 de marzo en un paciente que estuvo bajo vigilancia en un hotel del estado noroccidental de Sinaloa y que se convirtió oficialmente en el primer mexicano y que se ha recuperado de esta infección con esto. Pues con esto concluimos nuestro programa de hoy de Economía y Mercados y haciendo las previsiones con el COVID-19 y del cómo se ha afectado en la actividad económica a nivel del continente americano y lo que mencionábamos también, cómo se logra. Pues agradecemos el que nos haya prestado su atención para este programa y nuevamente les agradecemos la comunicación que han tenido para con nosotros y un pronto retorno de Rafael Castillejos Guízar para este programa. Muchas gracias.